Bienvenidos a este capítulo de nuestro podcast Creative Partners, Coaching, Creatividad y Liderazgo. El día de hoy tenemos el honor de tener una gran invitada con quien hablaremos acerca de un tema súper poderoso y es del ego a la sabiduría. Les presento a Cris Bolívar. Cris es fundadora y CEO de Essential Institute, licenciada en Psicología Organizacional y licenciada en Filosofía. Además, Cris es coach nivel MCC por la ICF y es la primera española en obtener esta credencial en 2004. Actualmente cuenta con más de 30,000 horas de coaching y es pionera del coaching en España. Además, Cris es Master Essential Coach, consultora, formadora y mentor coach y conferencista internacional. Cris es creadora del Coaching Esencial desde el 2005 y además es creadora y directora del programa integral de formación en Coaching Esencial. Cris es pionera del coaching en España, así que queridos oyentes, tenemos una súper invitada hoy. Cris, bienvenida a este espacio. Gracias a vosotros, un placer y un honor poder compartir este ratito con vosotros y vuestros oyentes. Gracias por aceptar la invitación, Cris, y bueno, como es de costumbre en este podcast, el espacio de preguntas que van a guiar nuestra conversación hoy, lo abrimos previamente a un grupo de personas que quieren conocer más acerca de ti, más acerca de todo esto, de cómo pasamos del ego a la sabiduría. Y salieron varias preguntas supremamente valiosas y elegimos algunas con las que vamos a empezar a conversar hoy, Cris. Y para iniciar nuestra charla de hoy, quisiéramos iniciar con ¿qué significa el ego y qué significa la sabiduría? Podríamos definirlo seguramente de distintas maneras, pero probablemente llegaríamos a una idea final, que es que el ego es un constructo, es una forma de adaptación social del humano, es nuestra estructura de adaptación psicológica a ese entorno en el que caemos cuando somos absolutamente vulnerables y dependientes y necesitamos rápidamente tener herramientas de adaptación social. El humano es un ser de lenguaje simbólico, por lo tanto el ego tiene mucho que ver con ese lenguaje simbólico, acaba siendo la idea que nos hacemos de nosotros mismos respecto a ese entorno con lenguaje simbólico en el que estamos e intentamos adaptarnos para que nos cuiden, nos alimenten y nos protejan. Y hasta ahí es nuestra forma de sobrevivir humana. Es inevitable tener un ego, si no lo tuviéramos sería todavía mucho peor, pero el problema es que es un instrumento primario, rudimentario, elemental, básico, de primera estrategia para sobrevivir cuando tenemos 2 o 3 añitos. Y el problema es que lo seguimos utilizando porque nos hemos identificado con él, creemos que somos nuestro ego, con sus definiciones de quién soy, etc., valores, creencias, etcétera, etcétera, y cuando en realidad somos mucho más que eso, pero se nos olvidó. Nos fuimos desconectando ya al aterrizar aquí de nuestra consciencia, de nuestra completitud, de nuestro ser esencial, de nuestra sabiduría, y ahí nos quedamos empequeñecidos y actuando pensando, sintiendo, actuando desde ahí. Entonces la idea es poder trascender al ego, porque el ego es un instrumento que es útil, pero que está como mal colocado. Está en el lugar de la sabiduría, del yo consciente, y de lo que se trata es de volverlo a poner en su sitio, en el lugar de la orquesta, ¿no? Si es un piano, pues donde tendría que ir el piano, para dejar libre el lugar de director de orquesta y que lo ocupe realmente el yo consciente, la sabiduría interior, etcétera, etcétera, que es la que sí realmente puede manejar la completitud, complejidad, etcétera, etcétera, de todo el ser esencial que es la orquesta entera, incluido el director. Entonces, ahí podemos ver un poco la relación que hay entre ego y sabiduría o ser esencial, que tiene que ver con esto. Y ahí te escucho que la sabiduría es como ese ser esencial y cómo podemos estar pasando de ese lugar, de salir de un lugar primario a llegar a un nivel donde lo orquestemos todo y todo esté como en armonía, es lo que te entiendo, ahí puedes llegar ahí. Sí, exacto, se trata de poder poner armonía, que la armonía no necesariamente ha de ser asonante, puede ser disonante, ¿no?
O sea, no solamente es combinar colores cálidos entre sí, sino cómo logras armonía combinando también colores fríos con cálidos, por ejemplo. Y eso el experto es el director de orquesta. En este caso sería nuestro yo consciente o nuestra sabiduría interior. La forma de viajar hacia ese lugar es, en primer lugar, sabiendo que esto sucede así y empezar a reconocer que estamos identificados con un ego del cual nos tenemos que ir desidentificando. Y para eso es irle reconociendo, ir separándome de él, que es donde empieza a haber este otro nivel superior de conciencia. Sería la competencia 8 en coaching, de la ICF, hay 8, 7, perdón, de manera que yo pueda no accionar, decidir, ver el mundo desde la ignorancia de mi ego, porque al final es un instrumento primitivo que he aprendido en ese primer entorno, pero que cuando cambio de entorno, es decir, cuando cambia la partitura, ya no me sirve. Tengo que tocar con otros instrumentos que no están a mi alcance porque mi ego ni les conoce ni le interesan, ¿no? De manera que en ese proceso de desidentificarme, de reconocerme, otra forma de contarlo es el autoconocimiento más el cuidado de sí, como decían los antiguos griegos. El autoconocimiento tiene que ir de la mano del cuidado de sí o del amor, porque si no, lo que hago es negarme, porque desde el ego me exijo, me niego. Por lo tanto, es un viaje de estulto a sabio, del que no se conoce porque no se ama, y no se ama porque no se conoce, al que se conoce porque se ama y se ama porque se conoce. Y eso, hacerlo uno solo, como decían también los antiguos griegos, los maestros socráticos, es difícil porque no me amo. Entonces se necesita de un otro, del maestro, que en nuestro caso sería la figura del coach esencial, porque nosotros trabajamos en este nivel de profundidad para acompañar precisamente este viaje, con todas sus herramientas, sus cosas, ¿no? En fin, etc., etc., pero básicamente tiene que ver con esto. Y mira qué poderoso puede ser entrar en esa esencia del ser, ¿verdad? Porque es que muchas veces no sabemos que no sabemos. Claro. Entonces, cuando yo no sé que no sé, ¿cómo voy a buscar una nueva herramienta que no sé si realmente la necesito o si realmente necesito profundizar en algo? Y ahí es donde entra ese maestro, ¿verdad? Que te ayuda a acompañar con esa luz, a guiarte a encontrar esas respuestas que todavía no te has preguntado. Sí, y a veces no sé que no sé, sí que sabemos más de lo que creemos. Siempre hay una inquietud, aunque hay mucho autoengaño y mucho estar dormido en el día a día ¿no? La sociedad nos marea para que nos ocupemos de otras cosas que no es nuestro crecimiento, nuestra conciencia, nuestro pensamiento crítico y nada de todo esto, pero siempre hay una cierta inquietud, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la formación trabajamos también con la película Matrix. En la 1 se ve muy claro esto, por así decir, ¿no? Cómo hay eso, que no sabemos ni siquiera ponerle un nombre, ni preguntar, ni nada, pero hay algo ahí. Entonces, cuando uno siente esta búsqueda, cuando uno tira de nosotros esta voluntad de crecer, ya estamos, ya podemos empezar el camino, aunque no sepamos muy bien cómo, ni con quién, ni qué, ¿no? Pero ya hay algo ahí que nos va a mover en esa dirección. Otra forma es a través del sufrimiento insostenible y de las desgracias que me pasan en la vida, sobre todo una y otra vez, ¿no? El mismo tipo de pareja, el mismo tipo de trabajo, ¿no? Y al final veo que empiezo a intuir que aquí hay un patrón, que esto tiene que ver conmigo, y entonces empieza otra vez, ¿no? el camino de crecimiento. Pero de alguna manera empezamos. Y si no, pues bueno, tampoco pasa nada. Esto cada uno que haga lo que quiera, faltaría más. Cada quien es libre de ver por qué camino quiere profundizarse. O si no quiere coger un camino y seguir estupendamente. Es válido, supremamente válido. Y mira que trayendo eso, digamos que todo esto tiene que pasar por el ser, ¿cierto? Pasar por el cuerpo. Si tú pudieras ubicar en el cuerpo el ego y la sabiduría, ¿dónde lo ubicarías? Bueno, yo esto de pasar por el cuerpo, ¿qué quieres que te diga? Es una mirada muy
de corporeizar, ¿no? Sí, pasar por el cuerpo pasa, porque es lo único que tienes prácticamente, sobre todo cuando estás dormido, solo tienes cuerpo. Otra cosa es que funcione fatal como el resto de ti, ¿no? Cuando estamos lejos de la sabiduría. Por lo tanto, quizá podríamos pensar, ¿no?, como clave en el budismo los 5 agregados, ¿no? Ellos hablan de 5 agregados: cuerpo, sensaciones, conceptualización, voluntad y conciencia, o conocimiento o sabiduría. Claro, cuando la cosa está enredada desde la ignorancia, desde la no sabiduría, desde una conciencia poco clara, poco elevada, ¿no?, donde, pues lo que decíamos, no es el director de orquesta el que está viendo la orquesta, es un instrumento que no tiene ni idea de dirigir eso, ni de leer partituras, ni de nada. Entonces, ahí hay un caos, ¿no? Cuando eso es así, es decir, estamos desde el ego, mi cuerpo funciona mal, mis sensaciones, ¿no?, me las creo, las opiniones, ¿no?, platónicas, porque pues yo veo que el sol sube y baja. Sí, pero igual no es el sol el que sube y baja, ¿no? Pero yo desde ahí no me entero, ¿no? O reacciono y conceptualizo cosas de forma incorrecta, entonces digo que es que el otro es malo por esto, por aquello, en fin, todo funciona fatal, ¿no?, por así decir. Pero como bien decías, ni nos damos cuenta. Entonces, el ego está etiquetando todo eso, está distorsionando cada uno de los agregados que conforman el ser. Y, por lo tanto, sea cual sea el nivel en el que esté operando, está distorsionando. Lo mismo sucede con la sabiduría. Cuando la sabiduría está presente, cuando se ha elevado, ¿no?, en capas de espiral la conciencia en todos los sentidos, mi cuerpo está más, como diríamos, funciona mejor como sistema, ¿sí? No es tan tóxico, no me enfermo, por ejemplo, ¿no?, etcétera, etcétera. Mis sensaciones son más claras, mis conceptualizaciones, mi voluntad, ¿no? Entonces, también ahí la sabiduría lo impregnaría todo, pero no podemos colocarlo en un sitio, ¿no? Esta tendencia materialista que tenemos posmoderna no sé si es lo más adecuado. Buenísimo, porque es que lo que dices y me hace mucho sentido a la forma en la que lo explicas, y es que en la única parte donde lo puedes sentir es en todo lado, en el cuerpo, porque es lo que tienes, ¿cierto? Y está presente en la esencia completa desde la misma concepción del ser. Entonces, ahí tendríamos que ver cómo definimos cuerpo, ¿eh? Porque fíjate que sería uno de los agregados, cuerpo como algo físico material. No solo somos físico materiales, no solo tenemos cuerpo. Ahora, si por cuerpo estamos igualando a ser existencial, entonces ya igual sí. un ser holístico. Qué bonito. Mira que ahí con eso, y es partiendo de esta pregunta que creo que puede abrir un campo de conversación bien amplio, porque trae cinco momentos de la conversación y de la forma en la que concebimos lo que nos pasa y lo que pasa en el entorno. Viene una pregunta que nos hacía la comunidad, y es: ¿cómo podrías describir la brecha que existe entre ese ego y la sabiduría? Ya lo he ido conversando un poquito, pero ¿cómo se podría? La brecha, no sé si hay una brecha así como tal. También a veces, como digo, son cuestiones semánticas, y más cuando cambiamos de cultura, ¿no?, y de país, a ver qué decimos. Pero desde aquí, desde mi castellano España, y desde mi posición, desde mi mirada, brecha tendría que ver con algo donde como que hay una cosa que está aquí, que debería estar aquí, y hay un gap en medio, ¿no? Hay un agujero en medio, entre dos cosas. Yo diría que no es tan así. O sea, es desde dónde estoy y cómo en mi proceso de desarrollo personal, de crecimiento personal, voy sacando velos, sacando filtros, clarificando, para cada vez poder ver mejor, poder ver sin tanta distorsión. O sea, no sé si es brecha lo que hay, sino más bien son estados distintos de conciencia, órdenes distintos, ¿no?, entre
una posición de ignorancia a una posición de sabiduría. No sé si facilita o no. Sí, lo que yo puedo interpretar es que la posible brecha es ese estado de ignorancia a la sabiduría, y es en qué nivel de sabiduría estás con relación al ego, y en qué nivel para poder definir una posible brecha que esté Sí, ahí. diríamos que es más bien un continuo, donde hay una posición de ignorancia y una posición de sabiduría. Y si lo queremos poner en absolutos, pues sería el más ignorante, sería, no sé, alguien totalmente esquizoide, no sé qué, y el más sabio sería un iluminado tipo Buda o Jesús. Entonces, en ese continuo nosotros vamos pues haciendo nuestro viaje. Bueno, mira qué bonito. Y lo que dices es muy cierto. Pienso que el concepto y la mirada desde un punto de vista esencial es completamente diferente desde un punto, y es algo que hay que entrar a profundizar y poder llevarlo también a un lenguaje en el que necesitamos aprender a interpretarlo también. Creo que de ahí es una capacidad interpretativa que necesitamos tener para poder pasar de ese ego a esa sabiduría, develando capas y profundizando en conocimiento y profundizando no solamente en el cuerpo como ser, sino en todo lo que compone lo que nos rodea. Sí, diríamos que nosotros partimos de un modelo de sabiduría donde diríamos que hay como dos grandes dimensiones, ¿no? Imagínate una arriba y otra abajo. Arriba tenemos la teoría, lo conceptual, lo abstracto, lo formal, es decir, el mundo del lenguaje simbólico, el mundo mental de los humanos, donde vivimos, no podemos escapar de ello. Somos, como decíamos antes, ¿no? Somos seres animales de lenguaje simbólico y vivimos desde toda esta interpretación narrativa, construcción formal que hacemos de todo, a través de estas sensaciones, de este cuerpo y de toda esta información que nos llega, la llevamos aquí a hacer cábalas, ¿no? En este sentido. Bien, y luego está la dimensión de lo real, de la experiencia, de lo que sucede, de la empiria griega. El ser humano, y especialmente el occidental, pero en general, vive en la bajada. Es decir, de este mundo del que no podemos escapar, le colocamos al mundo, al otro, a mí, a lo real, le colocamos cosas, interpretamos, no vemos la realidad tal cual. Esta bajada es el mundo yang, es el mundo racional, es el mundo de los objetivos, es el mundo de las expectativas, es el mundo donde yo pienso una cosa, veo una cosa, interpreto una cosa, de la realidad como si esa realidad fuera. Yo le coloco cosas a la realidad, ¿sí? Por lo tanto, no vivo la realidad tal cual. Estoy desde la ignorancia. Lo que nos interesa especialmente es la subida. La subida tiene que ver con estar en contacto con lo real, la experiencia directa, desde lo intuitivo, desde lo invisible, desde esta conexión con la empiria que me traspase, que me toque, que me mueva, para a partir de ahí transformar ese mundo mental del que tengo que seguir viviendo ahí. Y esa sería la subida, fijaos, ¿no? En las primeras competencias de la ICF, elevar conciencia o evocar conciencia, que sería la 7, estaría cuando clac, arriba hace un clac, ¿no? Pero necesitamos, todas las primeras competencias van en la subida y solo una va en la bajada, que es la 8, ¿sí? Para volver a aterrizar desde este nuevo nivel de conciencia. Bien. Cuando unimos las dos vías de conocimiento, a partir del amor, a partir de la metanoia, a partir de... aquí podemos colocar muchas cosas. Es un modelo muy completo con el que trabajamos, donde hay conceptos de cábala, de budismo, de Wilber, de millones de cosas. Pero cuando al final diríamos que armonizamos estas dos vías, lo que nos da es la sabiduría. Entonces, tiene que ver con la completitud de nuestras posibilidades de conciencia y de conocimiento humano. No es solo cuerpo, no estamos en dualidades, estamos en armonía, como estábamos comentando al principio. En la medida en que esto se desarmoniza, empieza algún tipo de distorsión en alguna dimensión.
Hay que empezar a buscar esa espiral hacia arriba. Exacto, hacia arriba y luego hacia abajo, Hacia abajo. Sí, porque si no me quedo soñando. te quedas allá y tampoco. Hay que aterrizar a la realidad. Creo que es muy, muy, muy valioso lo que nos cuentas, Cris, inclusive llevándola a la analogía que nos contabas de lo que enseñan en la escuela con la analogía de Matrix. Creo que es una viva escena de lo que pasa realmente, por lo menos en la saga uno cuando elevan su nivel de conciencia y se van hacia abajo, hacia arriba, y qué queremos construir para poder lograr ser conscientes de lo que está pasando en nuestra realidad. Entonces, creo que el concepto gráfico nos ayuda mucho a los que vamos a escucharlo y a los que lo vamos a repetir nuevamente esta conversación contigo. Sí, sí. Para nosotros, Morfeo es un ejemplo de coach esencial. Mira, y el cliente es Neo, claro. Claro. Qué bonita analogía. O sea, Morfeo igual Cris Bolívar. Bueno, ya me gustaría. Qué bonito. Tener al menos las herramientas que ellos tienen, ¿no? El constructor, y sería genial, como coaches, poder mostrar así las cosas. Y también tener la oportunidad de elegir, ¿no? ¿Cuál quieres? ¿Qué camino quieres elegir? Bueno, eso ya lo hacemos, cuando establecemos nosotros llamamos el foco de trabajo, de alguna forma hay que mostrarle al cliente por dónde quiere ir. En nuestro caso, obviamente, si no quiere entrar realmente a conocer esa verdad, ¿no? La verdad es la sabiduría, es sacar velos, ¿no? De confusión, de ignorancia. Si no quiere entrar, no hay proceso, está claro. No trabajamos para engordar al ego. En nuestra línea de trabajo, no, eso no sucede. Buenísimo. Qué bonito, Cris. Mira, todo esto que llega a esta comunidad, que creo que posiblemente sea un tema de mucho, mucho valor, de mucho aporte en elevar su nivel de conciencia y ver cómo estás relacionándose con el ego y en qué camino de la sabiduría, en qué tránsito estás en ese momento de la sabiduría. Qué bonito. Sí, yo creo que en este sentido, no sé si estáis alineados con la ICF o con alguna otra asociación. Sí, somos ICF. Y bien, en cualquier caso, ¿no? Yo que la que conozco especialmente es la ICF, aunque seguramente otras asociaciones, ¿no? También otros modelos, pero este último cambio que ha hecho, ¿no? Con las nuevas competencias, para mí es fantástico, porque de alguna forma hay este reconocimiento a la importancia del ser, que es en lo que nosotros trabajamos desde el 2004, 2005, etcétera, ¿no? Porque al final, si nosotros trabajamos mucho con el ser del coach, ¿no? Siempre digo que no puedes acompañar más lejos de donde tú hayas llegado. Entonces, para nosotros es fundamental, porque estamos trabajando en este proceso, ¿no? Acompañando este proceso que tiene que ver con ir hacia la sabiduría. Si tú no has de alguna forma experimentado ciertos pasos, no vas a ver, no vas a poder dar luz, ¿no? Por mucho que, diríamos, quieras. Por eso trabajamos con metacompetencias. Tenemos 12 metacompetencias. Una de ellas es la sabiduría. Pero bueno, hay nadiedad, humildad, compasión, amor con H, neoliderazgo, en fin, ¿no? 12 competencias, metacompetencias, que es hacia donde ahora va un poco todo esto, ¿no? Se está pasando ya a un nivel donde se le da más importancia al ser, por fin, con lo cual es fantástico. Y también el cambio del lenguaje en las competencias, en las 8 o 9 competencias, creo que incluye también ese cómo encarnas tu mentalidad de coach, cómo ves también, Exacto. Y cómo ves el mundo también a través de un sistema, ¿cierto? Es un sistema en lo que estamos inmersos y sí, claro. Para nosotros fue valiosísimo ver este nuevo cambio en las competencias. Claro, es que parece mentira, ¿no? Que se nos tenga que recordar que estamos en sistemas, que somos sistemas, que formamos parte de sistemas. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado en la posmodernidad para que nos tengan que recordar esto? Es muy... es una señal clara, ¿no? De emergencia. Como dice Goleman, ¿no? Tiene que ver también con la inteligencia ecológica, ¿no? ¿Hasta qué punto nos hemos perdido? Y yo creo que aquí la labor del coach, del coaching, como dicen muchos también, ¿no?
teóricos del coaching, es precisamente ser esa herramienta postmoderna, nosotros llamamos, para ir al neorrenacimiento, al neosapiens, al neolíder. Es decir, el coaching es mayéutica, ¿sí? En eso creo que más o menos todos podríamos estar de acuerdo, mayéutica socrática. La mayéutica, aparte de tener una base de psicología básica, porque es cuando nace la psicología con Sócrates, pero está del orden, ¿no?, de la filosofía. La filosofía es emancipatoria. La filosofía lo que busca es esta liberación de verdad para liberar al ser. Eso hacemos los coaches entonces. Entonces, ¿qué significa liberar al ser? Cuando hablamos de potencial, ¿de qué estamos hablando? ¿Y hacia dónde? Porque para seguir en la ignorancia y seguir alimentando los egos y seguir alimentando productividad, objetivos, no sé qué, no sé cuántos en las empresas, no sé si esa es la función que deberíamos tener. Necesitamos tener más sabiduría para acompañar realmente a ese lugar y alumbrar donde podemos ver también nosotros como coaches. Súper. Cris, bueno, como dicen, el tiempo en televisión a veces es muy corto. Y estamos ya casi llegando al final de este capítulo contigo, de este capítulo del podcast. Y te cuento que nosotros contamos con una metodología que se llama Out of the Box. Y esta metodología está basada en coaching, gamificación, aprendizaje con juego, creatividad. Tiene como un mix de varias corrientes. Y una de las metodologías incluye un kit de animales. Y quisiera invitarte a que elijas un número del 110 al 179. Va a salir un animal y con ese animal me gustaría que nos contaras qué dice de ti ese animal hoy. Muy bien, 25. El 125. Ok. El animal que sale es este. Caballo. Un caballo. Bueno, se le ha acercado bastante. Yo estaba pensando en unicornio, así que... ¿Lo trajiste? Muy bien, le falta la bañita. Pero creo que tengo un unicornio por aquí, si quieres conectarte con él desde ahí. A ver, déjame, yo lo busco. ¿Qué dice este unicornio de ti hoy? Ah, mira qué bien, tenéis unicornio y todo. Además, alado, fantástico ese, mi ideal, fantástico, un Pegaso unicornio. ¿Qué dice? Bueno, para mí es un animal mágico, ¿no?, que conecta con esa magia interior, el niño, ¿no?, la niña soñadora, pero también es un animal que siempre está cargado de positividad, de dones buenos, ¿no?, siempre es puro. La pureza, la ética, la confiabilidad. Es un animal, ¿no?, que siempre está rodeado de... o aparece en entornos, pues eso, de pureza. Y para mí podría ser, pues seguramente una de las esencias del alma. Hay otras, ¿no?, dragones, o sea, aquí cabe todo, Pero una de ellas de forma fuerte podría ser el unicornio y además alado, ¿no? Fantástico. Qué bonito. Gracias por compartirnos ese pedacito también personal tuyo. Gracias. Cris. Ya, por aquí tengo varios, pero por ejemplo, aquí tengo uno muy divertido porque es Celo con el arco iris, que también es la completitud. Y además útil. Y útil, exacto, lo tiene todo. Súper. Cris, bueno, mira, hemos llegado casi a este capítulo de este podcast y me gustaría que aquellos que nos están escuchando y nos van a escuchar luego pudieran, si quisieran contactarte, quisieran indagar un poco más del coaching esencial, acerca de tu formación, acerca de los procesos que acompañas, dónde te pueden ubicar, bueno, cuéntanos un poquito. Yo creo que lo mejor es la web, porque desde Essential con 2 S, ¿no?, y Institute.org, pues acceden al perfil, a qué hacemos, a recursos, que hay un montón de recursos en abierto, acceden a YouTube, acceden a vídeos, acceden a un montón de cosas
y al calendario y a mi email y a todo. Entonces, yo creo que esa es la forma donde está todo concentrado, más A dónde fácil. llega. Súper, ahí pueden entonces en Essential con doble S, institute.org. Eso es. Ahí van a encontrar a Cris los que quieran profundizar. O si ponen Cris Bolívar en Google o lo que se haga, aparecerá también. No se pierde. Sí, sin duda, sin duda. Y Cris, ya para cerrar, tú elegiste el número 25 y te quiero regalar una pregunta de un kit que tenemos, que es un kit de reflexión que se llama ¿y qué tal si? Son preguntas de posibilidades. Y la pregunta que dice es, ¿y qué tal si a partir de hoy le digo sí a todo eso que tanto he pospuesto? Me colapsaría un poco, ¿eh? No da la vida para tantas cosas. Hay que ir por orden. Ah, súper. No le podemos decir a todo lo que hemos pospuesto, por algo se ha pospuesto. Sí, hay que... O sea, no es un tema de procrastinación, es un tema de realidad también a veces. Cada uno Valioso. a ver. Súper, súper. Cris, fue un placer haber conversado contigo. Gracias por tu generosidad, por ampliarnos esta mirada, por llevarnos a vernos desde un lugar más esencial, desde un lugar de una completitud completada, desde la conversación y desde el escucharnos también. Qué bonito esa mirada que nos traes hoy. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Que la sabiduría nos acompañe. Que así sea, que la sabiduría nos acompañe. Llegamos al final de este capítulo. Los esperamos en uno próximo. Feliz día.